Cuando abrimos la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 6, nos encontramos con uno de los pasajes que más reacciones y controversias ha generado. Es como si recibieras un choque emocional cuando lo notas por primera vez en la Biblia. Escucha lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Al leer esto, inevitablemente muchos se preguntan, ¿cómo es posible que Dios se arrepienta? ¿Se equivocó Dios? De ninguna manera. Las Escrituras enseñan claramente que Dios es perfecto, inmutable e infalible. Él nunca cambia, nunca se equivoca. Entonces, ¿qué significa realmente la expresión arrepentimiento y dolor en este texto? Hoy vamos a descubrirlo porque entender este pasaje no solo responde a una inquietud teológica, también nos revela verdades muy edificantes para nuestra vida espiritual. Antes de llegar a una interpretación, debemos ver el panorama completo. Este pasaje presenta cómo la humanidad estaba corrompida, la violencia, la maldad y la depravación llenaban la tierra. El versículo 5 lo resume así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y más adelante, en el versículo 6, nos muestra el carácter de Dios frente a un mundo que se había apartado de él, es decir, frente al pecado de la humanidad. Esto nos revela claramente que Dios no deja pasar por alto el pecado. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no debemos entender este concepto de la misma forma que lo entendemos cuando el sentimiento de arrepentimiento nos ocurre a uno de nosotros. Por una sencilla razón: en los seres humanos el arrepentimiento surge porque hemos cometido algún error en algún punto del tiempo pasado. Es decir, nos desviamos de lo correcto o actuamos sin conocimiento. Pero Dios es perfecto, omnisciente y eterno. Dios, en su esencia, nunca cambia de opinión. De hecho, el libro de Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto es porque Dios nunca obtiene acceso a nueva información. Él ya lo sabe todo, nunca actúa con ignorancia y jamás necesitará tal cosa como corregir un error. Entonces, ¿qué quiso decir Moisés al escribir estas palabras en el libro de Génesis capítulo 6? La clave está en comprender que aquí se usa un lenguaje humano para atribuirle a Dios un sentimiento que en su naturaleza no puede tener, pero que debido al vocabulario utilizado, nosotros podemos entender la gravedad del asunto. En este caso, la gravedad del pecado ante Dios. Si entendemos esto, lo que expresa Génesis capítulo 6, versículo 6, ahora se convierte en una cuestión de enfoque. Cuando en nosotros surge la necesidad de arrepentimiento por algo, dependiendo de qué tan doloroso es el sentimiento de arrepentimiento, podemos obtener un dato. Y este sería: ¿qué tan grave fue el hecho cometido? Entonces, imaginemos esto. Si Moisés le atribuyó a Dios una característica que él no puede tener, sabiendo esto, nuestro enfoque estaría en cuán grave es el pecado, porque sería absurdo pensar que Dios se equivocó. Esto de atribuirle sentimientos humanos a Dios es lo que los estudiosos llaman antropopatismo. Dios se comunica con nosotros usando palabras humanas para que podamos entender desde nuestra perspectiva asuntos que solo Dios puede entender. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no significa que Él estaba probando algo y no funcionó, o que cambió de opinión como lo hacemos nosotros. Aunque la palabra hebrea traducida como arrepentirse en Génesis capítulo 6 es Nahán, que también puede significar cambiar de opinión, lo cierto es que no se toma la traducción literal de la palabra, sino como una expresión o lenguaje que solamente nos brinda la idea de lo grave que es el pecado. Asimismo, en nuestro idioma existen expresiones que, si se traducen de manera literal a otro idioma, es muy probable que no entiendan el significado porque sería necesario entender el contexto. Por ejemplo, cuando se dice que una persona habla hasta por los codos, sería absurdo pensar que los codos hablan. Sin embargo, en nuestro contexto es fácil entender que se refiere a que una persona habla mucho o sin parar.
Todo lo explicado hasta el momento habla de Dios en su esencia eterna o atemporal. Sin embargo, la Escritura comunica de manera cercana lo que para nosotros sería un cambio de opinión, pero que en Dios es una expresión de su justicia o de su misericordia a la vez. Es decir, que Dios ejecuta una acción que solo se puede realizar en un plano temporal, siendo Él un ser atemporal, pero que en su soberanía Él puede hacerlo. Aquí es donde parece contradictorio, y nos preguntaríamos, ¿cambió Dios o no cambió de opinión? Te explico. Si lo vemos desde un plano temporal y no eterno, Dios cambió de parecer en respuesta a la conducta humana en tiempo real. Por ejemplo, Jeremías capítulo 26, versículo 13 dice: Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Esto es una respuesta de Dios a una acción que sucede en un determinado momento de la vida, donde Dios aplica su misericordia, dando a entender que si mejoran sus caminos, Él cambiará de opinión. Ojo aquí, esto es en cuanto al castigo que había dictado por sus pecados. ¿Se está arrepintiendo Dios realmente? ¿Cometió un error? No. Simplemente está permitiendo que nosotros le conozcamos, entendamos que Él es perfectamente justo y podamos tener tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, porque Dios sabe el fin que tendrá todo pecador. Pero la pregunta sería, ¿qué nos enseña todo esto? Número 1, el carácter inmutable de Dios. Dios no cambia, su esencia es eterna e inmutable. Lo que cambia es el trato con el ser humano dependiendo de su respuesta a Dios en nuestra línea de tiempo. Si el hombre se aparta de Dios, enfrenta juicio. Si se arrepiente, recibe misericordia. Pero todo esto Dios ya lo sabe antes de que suceda. Sin embargo, revela su carácter ante nosotros en el plano temporal para permitir que su gracia y misericordia nos alcance a todos. Número 2. Dios es un ente personal y el pecado le entristece. El pecado no es un simple error moral, es una ofensa directa a nuestro Creador. Y puesto que Dios ama a la humanidad, esto lo entristece. Número 3. Dios es perfectamente justo. La santidad de Dios no puede ignorar el pecado. Sería Dios injusto si pasa por alto el mal. El diluvio fue un juicio y nos enseña que Dios nunca pasará por alto la maldad. Un día el mal tendrá su fin definitivo. Número 4. Dios siempre provee salvación. Aunque vino el diluvio, Dios proveyó un arca. Eso apunta a Cristo, nuestro verdadero refugio. Así como Noé entró en el arca y fue salvo, nosotros podemos ser salvos en Cristo para escapar del juicio venidero mientras haya tiempo. Número 5. Dios muestra su misericordia antes que la condenación. El tiempo en que Noé duró construyendo el arca fue una oportunidad de arrepentimiento para el mundo. Dios siempre da suficiente tiempo para volverse a Él antes de ejecutar un juicio. Si has llegado hasta este momento del video, significa que te importa lo que Dios piensa de ti. Así como Dios sigue mirando la tierra y se entristece por el pecado, asimismo Él mira el interior de nuestros corazones, esperando que nosotros podamos responder con obediencia y arrepentimiento. El mensaje de Génesis capítulo 6, versículo 6 no se centra en que si Dios se equivocó o cambió de opinión, sino que su corazón es santo, reacciona frente al pecado con dolor, justicia, misericordia y provisión de salvación. Cuando leas que Dios se arrepintió, recuerda, no se trata de un Dios cambiante, sino de un Dios cercano, que usa nuestro lenguaje para mostrarnos cuánto aborrece el pecado y a la vez cuánto nos ama. Hoy tienes la oportunidad de entrar al arca, que es Cristo. No esperes que sea demasiado tarde. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo. Suscríbete a Código Biblia TV y juntos seguimos revelando los misterios de la palabra de Dios. Suscríbete a este canal, comparte y dale like a este contenido para que más personas puedan recibir una palabra de aliento. En Código Biblia TV creemos que Dios habla y cuando habla vale la pena escucharlo. Dios te bendiga.